Buenas tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos, sábado 20 de enero ya. Y tenemos muchas noticias y muchas ocurrencias también para comentar. Ocurrencias que luego muchas veces se trasladan, es el problema, se trasladan a noticias, se trasladan al BOE, se trasladan a decretos. Vamos a ver en qué acaban algunos de ellos. Para empezar, pasa que este gobierno, y ya lo saben ustedes, anuncia cosas, luego algunas se materializan, pero luego no piensan en nada más. O sea, yo voy a subir el SMI porque quedo de maravilla, me da igual que los empresarios no quieran y tal, y además les amenazo. Si decís que no, lo subo más. ¡Hala, venga! Pero luego lo aprueban, lo denuncian, pero luego dicen, ahí va, dice el PP, por ejemplo, en este caso. Oye, ¿habéis pensado que de la subida el 60% se lo queda Hacienda si no tocáis el IRPF? Y ahí va. O sea, todo así. Es todo improvisado, todo sin coordinar. O sea, ahí no hay nadie que coordine. Esos coordinan lo que les interesa, muy cafetero. Pero lo que son estos temas que hoy afectan a muchísima gente y afectan a todos los empresarios. Está el sector del textil, el sector del comercio, los agricultores, el campo en general. O sea, dice, oye, que es que no vamos a poder pagar este salario mínimo o no vamos a poder contratar a nadie. Luego hablaremos bastante del campo, que es uno de los grandes afectados. O sea, ellos creen que ayudan a la vida de la gente y en muchos casos lo que hacen es perjudicar a esa gente que justo dicen que quieren ayudar. Pero en este caso, y me acompaña hoy uno de ellos es Beatriz, también Javier Santa Cruz. Beatriz, nuestra gran economista de Libertad Digital, que ha escrito precisamente sobre esto esta semana, porque es que era un escándalo. Pero nadie se ha dado cuenta de que si apruebas el SMI, primero las consecuencias que puede tener en el empleo, que eso le da igual a Yolanda Díaz. Necesita foco y es lo que está haciendo. Pero oye, alguien tendrá que coordinar que en cada cosa que se aprueba todo lo que esté afectado esté pensado y tenga una memoria económica. Ya eso a veces ni lo pedimos ya, porque eso es un horror, eso va todo a la mogollón. Bueno, pues les contaremos que al final pues han tenido que corregir eso. No han corregido todo el salto en otros asuntos que los tienen ahí parados, pero bueno, luego les vamos a explicar qué ha pasado al final, porque claro, si les anuncias que les vas a subir el salario un 5% y resulta que el 60% se lo queda prácticamente, o el 40 o 40 y pico, me da igual, la mitad, se lo queda Hacienda luego cuando haga la declaración de la renta, pues vaya una gracia. Bueno, luego Yolanda Díaz, que como digo necesita foco, pues ahora ha sacado a colación los sueldos de los directivos, que si la pyme, una peluquería, ves tú los peluqueros que no les hacen ni puñetero caso, ahora lo saca de ejemplo a la peluquería que paga más impuestos que una gran empresa. O sea, unas cosas de verdad. Luego voy a poner impuestazos a los vuelos cortos, que quién es ella para decir que va a poner impuesto a los vuelos cortos. Bueno, es igual. Todo esto lo vamos a hablar porque son cosas que, miren, es que a veces resulta que lo hacen y entonces hay que estar preparado y con argumentos. Luego vamos a hablar de Sánchez en Davos, porque resulta que allí se pone a darle barrillo a los empresarios, ¿no? Aparte de otras cosas que les dice, como, bueno, tienen que estar ustedes más con la democracia, que yo me quedé a cuadros, pero bueno, así luego cuando se reunió con ellos en el cuarto, como decimos aquí, en el cuarto de las escobas, pues claro, allí no pasó nada en realidad, porque estaban todos mirando como los niños, mamá, ¿cuándo acaba esto? Que no hay quien lo aguante ya, bueno. Y el aplauso que le dieron al de Cepsa, que le habían dado un premio, vendieron que era un aplauso a Sánchez. O sea, bueno, es que de verdad, o sea, es todo de película. Pero bueno, resulta que parece que le daban barrillo a los empresarios y me sale al día siguiente la señora Rivera y pone a caldo a Josu Yonimaz porque en una conferencia había dicho cosas tan sensatas como que, oiga, esto de la transición energética pues lo tendremos que hacer pensando un poco en las consecuencias para la industria, para todos los sectores. Oiga, si hemos cambiado el gas por el carbón, no sé, como que hay cosas que no entiendo. Bueno, le dan. Bueno, es otra que la que tienen con los empresarios, como la que tienen con los jueces, que no se aclaran y los ponen a caldo. Y bueno, en general vamos a hablar un poco de estos temas más ampliamente y luego de algún otro más, sobre todo de Naturgy, que se lo sabe muy bien Javier Santa Cruz y andan ahí ahora liados con la entrada de BlackRock en Naturgy, que si sí, que si no, que si lo vamos a pensar, van a hacer lo mismo que hicieron con Ferrovial y al final se va a acabar yendo, Naturgy también, pero bueno.
vamos con todo esto y algo más. Bueno, pues Beatriz y Javier, Javier y Beatriz, vamos con lo del SMI, que ha sido el temazo de la semana, porque es que son unos inútiles. O sea, es que como gestores y como redactores de normas no tienen ni pajolera idea y se meten en unos tinglaos enormes. El SMI sube un 5% y alguien en el PP dice, oye, pero es que si no se sube, bueno, que eso lo veía un poco cualquiera, pero bueno, nosotros no somos de los que tenemos que hacer todo el día declaraciones, pero ahí está el PP que dijo, oiga, pero ¿se han dado ustedes cuenta, Beatriz, tú que has escrito sobre ello en Libertad Digital, de que una parte muy importante se va a ir, o sea, no la van a cobrar porque el año que viene la van a tener que devolver con el IRPF, al hacer el IRPF? Sí. Y dicen, ahí va. O sea, se tenía que haber dado cuenta Hacienda, y además tú, sobre todo cuando tienes como bandera la protección a los pobres, a las rentas más bajas, y tú que eres el Estado que protege a todo el que lo necesita, subiendo el salario mínimo todos los años, tú ya sabías que el 1 de enero de 2023, cuando metiste el salario mínimo superando ligeramente en 120 euros al año los 15.000 euros al año, que son los que están exentos de tributación en el IRPF, tú ya sabías que como al año que viene lo ibas a subir, has tenido 365 días para preparar y decir, voy a ajustar esto porque como al año que viene lo voy a subir y me voy a pasar de frenada, por así decirlo. La persona que cobraba un SMI en 2023 estaba pagando en IRPF 39 euros. Tú sabías que si no cambiabas nada en la normativa del IRPF iban a pagar pues como más de 300 euros más al año en impuestos, de 39 euros a más de 300. Y dices, pues, pero esto no lo puedo hacer, porque si yo entonces obligo a las empresas a pagar más de 700 euros al año por trabajador y resulta que yo me voy a quedar como Estado solamente en IRPF, cotizaciones luego hablamos, porque en cotizaciones no han ajustado nada. Esto es uno de los grandes fraudes de la medida. Pero en IRPF no ajusto nada y me voy a quedar con 300 euros. Entonces, ¿cómo estás protegiendo a las rentas bajas, a los pobres, a los más desfavorecidos, si te vas a quedar tú buena parte de la subida? Esto han estado en el PP muy rápidos. Pero claro, yo no quiero ser mal pensada. ¿Es que en el Ministerio de Hacienda no se habían dado cuenta de esto? Pues entonces que lo cierren, porque no sé qué están haciendo, están gastando luz y gas, que lo cierren. Y si se habían dado cuenta, pues la conclusión es que si no nos dábamos cuenta los demás, te querías llevar más de 500 millones de euros al año, que es lo que ha calculado el PP, con esas 2 millones de personas en IRPF. Una de dos. Pero esto lo que demuestra, por un lado, lo que yo siempre digo, que son muy malos, y dos, que no están coordinados. O sea, aquí estos van cada uno a lo suyo, yo creo. O sea, que no hacen el trabajo, o sea, no es un gobierno que haya alguien que coordine, o sea, antes siempre hay una comisión de subsecretarios donde se ven los temas y se dice, vamos a ver, si vamos a subir el salario mínimo, pues entonces el tío de Hacienda que está allí dice, oye, pero hemos pensado que tal, antes de salir a contarnos las milongas. El mismo día que anuncia Yolanda Díaz que sube el SMI, que la dan aplausos por subir el SMI 50 euros al mes a los trabajadores, una miseria, una cantidad irrisoria, tiene que decir, oye, y que sepan, y además te apuntas el tanto, que vamos a bajar los impuestos en este tramo del IRPF porque ya lo tenemos esto planeado. No te lo tiene que decir la oposición y lo haces, te pilla a contrapié. Dices que sí, que no lo habías dicho, pero que tú ya lo pensabas hacer, que lo haces todos los años. Mentira, lo hiciste el año pasado, de las 6 veces que ha subido el SMI, lo hiciste el año pasado, no lo hiciste las anteriores porque no te haría falta o lo que sea, pero no digas que lo haces todos los años. Todos los años no ajustas el IRPF, lo has hecho el año pasado y este año lo vas a hacer porque te han obligado y porque te han pillado con el carrito del helado. Pero con una cosa peor, es decir, el impuesto de la renta no se ajusta ni por patrones de consumo ni por inflación y actualización, por tanto, de los costes de la vida desde el año 2009. Sí, Si recordemos que la deflactación en el caso de las comunidades de régimen común y por tanto el sistema tributario de régimen común no se actualiza desde entonces a nivel estatal. A nivel autonómico ha habido algunos retoques sobre todo en el último año, lo que hizo Madrid, lo que hizo Valencia, lo que hizo Andalucía y otras comunidades. Es verdad que siempre se ha hecho en el caso de los regímenes forales, siempre ha habido actualización tanto de las bases y los tipos como de una cosa que es importantísima y de la que hablamos muy poco, que son los mínimos personales y familiares. ¿Qué pasa? Que esto todo es una trampa para poder recaudar más. Es decir, por un lado tienes
concretamente 3 trampas. La primera es la del sueldo mensual, que es la retención del IRPF, es decir, cómo se calculan las retenciones donde no ha habido ni una sola modificación desde el punto de vista tanto de inflación como de otros conceptos que son fundamentales a la hora de calcular la disponibilidad de en este caso de renta para el contribuyente. O sea, sí que se han actualizado cosas como por cada hijo que tienes, pues entonces el tipo de retención disminuye, pero son retoques puramente cosméticos. O sea, no ha habido una reforma, no ha habido un cambio sustancial del sistema de fijación de la retención. En segundo lugar, lo que se hace es dar por hecho, y por eso también los incrementos del salario mínimo se hacen hasta tal punto que intentar no sobrepasar los umbrales necesarios para que no se haga la declaración de la renta, porque si se hace la declaración de la renta nos podemos encontrar dos situaciones. Una que es que haya un pago mayor de impuestos por otros conceptos que por no llegar al mínimo no es necesario que entren dentro, o sea, que hagas declaración, y en segundo lugar te puedes encontrar que si no haces declaración te han retenido una serie de tributación por IRPF que no deberías haberla pagado. Si no la haces no te la pueden devolver, con lo cual estás tributando por unas cantidades que no te corresponden. Y en tercer lugar está que si además haces la declaración de la renta, está la aplicación de los mínimos personales y familiares. Y entonces, en ese sentido, esas 3 cosas son las que se han apoyado, pero no este gobierno, sino también los anteriores, a la hora de incrementar la presión fiscal sobre las rentas más bajas. Es decir, las rentas más bajas, aunque tengan una participación menor sobre el total de la recaudación del IRPF, es en su caso, es más impactante. Es decir, el impacto que tiene el IRPF es mucho mayor, y ya no digamos lo que decía Beatriz antes, no digamos las cotizaciones a la seguridad social, donde ya la regresividad, perdóname por la expresión, de las cotizaciones es mucho mayor que en el caso del IRPF. El otro día denunciaba una compañera de Voz Populi que no sé qué pasó, que hace años al no actualizarse, supongo que la tabla de retenciones o alguna de estas cosas, se producen unos saltos que al final acaban prácticamente la gente que tiene menos recursos pagando unos porcentajes de sus impuestos parecidos a lo que pueda pagar Amancio Ortega. El error de salto, Justo. si no hubiesen ahora mismo, si forzosamente nos hubiesen visto obligados a adaptar, a hacer ese cambio en el IRPF, hubiese sucedido, pero es que lo que dice pero Santa no lo Cruz, arreglan del todo, porque hay otros tramos muy bajos en los que sí, también errores ocurre. te pasa en todos los tramos, pero lo que dice Santa Cruz es muy interesante de no deflactar la tarifa, porque eso es una subida de impuestos que nos han hecho en el IRPF a todos los españoles por la puerta de atrás, de forma encubierta. Nadie se ha librado del asunto, y Hacienda ha recogido sus frutos. El IRPF está en niveles récord históricos de recaudación, lleva ya 10.000 millones más en lo que llevamos, el último dato de la agencia tributaria, 10.000 millones más que el año pasado, solamente en IRPF, y entonces te compensa sobremanera cualquier ajuste en la legislación, porque es que Hacienda ha llenado las arcas con este impuesto, gracias a, por ejemplo, no deflactar la tarifa. Sobre todo desde el año 19, que es cuando precisamente empezaron las grandes subidas, porque eso no empezó con la guerra de Ucrania, empezó mucho antes. Claro, ya estamos viendo malos resultados en algunos impuestos, como puede ser el IVA, que ya la recaudación está flojeando, está pinchando, por así decirlo, para Hacienda, pero el IRPF se suma récord tras récord, porque no te puedes escapar del IRPF, estamos completamente atrapados. El IVA es la demostración de que la economía se está ralentizando. Sí. Claro, hay menos gasto, las empresas ganan menos, tú compras menos, o sea, claro, es que se dan varias circunstancias también, que se han bajado algunos tramos de algunos productos, se les ha bajado el IVA, muy poco, porque eso la recaudación debe ser mínima. Yo creo que mucho más, mucho más la desaceleración económica que se refleja lógicamente en ese impuesto bastante. Sí, además que también el crecimiento del consumo fue en términos nominales tan grande los años, sobre todo el 21 y el 22, y especialmente del consumo inducido, por ejemplo, por los turistas extranjeros, por todo lo que es el movimiento, ni siquiera de los residentes, sino de
los residentes, pues dispara los ingresos por IVA, lo vemos también en los impuestos especiales, cosas donde tanto el efecto de la inflación como el incremento de ese tipo de consumo hacía que se recaudara más IVA. Un impuesto además también que nos está dejando una información bastante relevante al respecto es el impuesto a sociedades. En el impuesto a sociedades lo que estamos viendo es cómo los márgenes empresariales evidentemente no han crecido de la misma manera en la que lo ha hecho lo que ha hecho la inflación. Hay obviamente sectores donde sí han sido capaces y otros donde la diferencia es abismal entre el crecimiento de los precios y el crecimiento de los márgenes, y ahora además, claro, Hacienda tiene siempre el mismo comportamiento, que es aquí siempre tenemos que maximizar la recaudación y da igual con las restricciones que tengamos con respecto a eso, y de hecho ahora con más razón aún en los próximos meses seguirán avanzando en materia de recaudación fiscal, porque con un crecimiento económico más bajo, con una ralentización del consumo, incluso en algunos trimestres que pueda haber una caída del consumo, con una inversión que no termina de crecer lo suficiente, pues van a agotar los últimos minutos de poder de que esta recaudación se mantenga, y más aún cuando en los próximos meses vamos a ver en qué condiciones y también cómo establecen finalmente los tribunales la ejecución, que es por la famosa historia del año 2016, cuando el señor Montoro se le ocurrió por Real Decreto Ley modificar de manera muy sustancial el impuesto social para las empresas. Después le daremos una pinceladita al señor Montoro, que lleva varias, siempre en nuestra memoria. Siempre en nuestra memoria, y además lleva varias, o sea que, y esta lo conocía y la sabía que no podía hacer eso por decreto ley, y aún así lo hizo. Y fíjate los años que han tardado también en el Constitucional en decir ahora eso. Con matices, porque luego no van a devolver todo el mundo, no se va a poder acoger todo el mundo, pero bueno. Bueno, hablábamos del salario mínimo y hablábamos al principio de que el campo es uno de los grandes, uno de los grandes sectores a los que le afecta muchísimo. Y ya el campo, que le voy a contar a Javier Santa Cruz, que no solo conoce el tema, sino que lo trabaja, que el tío se va allí a ayudar a sus padres al campo, las dificultades que han pasado, o sea, las cientos de miles de hectáreas que se han perdido en los últimos años de cultivo, están que echan las muelas, ya han advertido al gobierno que van a montar la mundial, bueno, mira la que se montó en Alemania, si son capaces de montar aquí una parecida, que lo son, porque están hasta las narices, y en un año solo se han perdido casi 11.000 trabajadores, no trabajadores, sino agricultores del campo. Bueno, pues para profundizar un poco más en este asunto, Andalucía, que es una de las grandes regiones donde hay, pues el campo es uno de sus grandes sectores, hemos querido llamar al portavoz de Vox en el Parlamento andaluz para hablar con él de estos asuntos, y creo que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Es Manuel Gavira. Muy buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes, doña Carmen, ¿qué tal? Encantado. Muy bien, pues estábamos hablando de todos los problemas que el SMI genera, que ya ha empezado a generar, ya si no nos damos cuenta, pues en el IRPF se lo llevan casi todo, lo mal que le viene al empleo, y lo sabe la ministra, justo a los que dice que va a beneficiar, que son los jóvenes, los trabajadores del campo, las empleadas de hogar, a los jóvenes, a todos estos los expulsa por decenas del mercado de trabajo, pero a ella le da igual, necesita ese hueco. Concretando en el campo, los agricultores han dicho: oiga, es que nosotros no podemos pagar esos sueldos. Allí en Andalucía, ¿qué está diciendo ahora mismo el sector del campo sobre esta subida última del salario mínimo? Bueno, pues en Andalucía el sector primario, el campo, la agricultura, la ganadería, básicamente lo que te dicen es que ellos ya no pueden soportar más esfuerzos y que ya básicamente no pueden contratar más, y que esta reforma, si abunda en algo o si va a conseguir algo, es que a lo mejor hay algunos agricultores que de alguna manera no lo hagan todo de una manera legal y que empiecen a hacer con una serie de trampas en la contratación de las personas que necesita para sacar su producción, y que en otro orden de cosas pues va a haber muchos agricultores que va a ser imposible que sigan con sus explotaciones y van a destinar básicamente lo que son sus tierras a otras finalidades que no sean las estrictamente agrícolas o agrarias o ganaderas en este caso. Ya. Mucha preocupación tenemos. Ya, de hecho, ya se han perdido en los últimos 10 años, que lo publicábamos esta semana en Libertad Digital, se han perdido más de 500.000 hectáreas. Sí. Y se van a seguir perdiendo, claro.
Efectivamente, y cuando te reúnes con el sector primario de Andalucía, incluso reuniones que hemos tenido a nivel nacional con los principales representaciones de los agricultores y de los ganaderos, pues lo que te dicen es que bueno, el horizonte que se avecina no va a ser positivo para ellos, y entre algunas cuestiones que hace el Gobierno de España, y me refiero exactamente a lo que hemos hablado antes del salario mínimo, a las políticas de Bruselas, pues ellos están muy preocupados y ven cómo el sector primario, y permíteme que me centre en Andalucía, el sector primario, en este caso andaluz, pues va a tener poco futuro. Ya. De hecho, aparte de los cultivos perdidos, también los agricultores que hemos dejado de tener, que es que en un año se han perdido casi 11.000. Sí. Y esto no le preocupa a nadie, cuando el sector agroalimentario es vital. Es que además nos han dado muestras en momentos cruciales de lo importante que son, de lo que aguantan, de lo que del trabajo que hacen, de los precios que cobran, ¿no? Es que todos son problemas para ese sector, y encima les meten todas estas cosas. Es que, pero fíjate que lo que dice es gravísimo, y podemos extenderlo a nivel nacional, pero es que en Andalucía es mucho más. Andalucía vive mucho de su sector agroalimentario, vive mucho del campo, vive mucho del modo de vida rural, y si no existe agricultura, pues Andalucía va a dejar de existir como la podemos conocer, y es un problema, porque Andalucía vive del campo, y sin el campo Andalucía se va a morir, y lamentablemente parece que eso es lo que quieren los principales, en este caso el Gobierno de España cuando toma este tipo de medidas, y la Unión Europea cuando no hacen otra cosa que seguir perjudicándoles con más requisitos, más burocracia, más costes, y al final todo se traduce en menos producción, en menos propiedad, en menos empleo, en menos todo. Y a nosotros desde Andalucía pues nos preocupa mucho. Pues como en otros, como el empresario en general, que ya acaba diciendo, mire, si lo que quiere es que todos seamos pobres, pues vamos a jugar a eso, porque claro, si lo que quieren es empobrecernos, en vez de que la economía crezca y la riqueza, se genere riqueza para poder repartirla y no repartir pobreza. Para acabar, señor Gavira, cuando usted habla con las asociaciones andaluzas de agricultores, ya hemos oído, ¿no?, que quieren, como sigan las cosas así, que van a hacer una gran marcha. ¿Cómo están las asociaciones en Andalucía? ¿Están por la labor? ¿Están que trinan, que lo quieren hacer? ¿Han dicho algo? Sí, está muy movilizada. De hecho, la contestación en la calle en Andalucía antes de la pandemia era precisamente de los agricultores. Estamos hablando de que en diciembre, en enero del año 2020, pues las semanas antes de que se declarase el estado de alarma inconstitucional, pues en Andalucía los agricultores estaban ya en la calle. Entonces están viendo el ejemplo de otros países europeos. Por ejemplo, Holanda, lo que está sucediendo en Holanda, lo que está sucediendo en Alemania, lo que está pasando en Francia. Entonces ya están decididos a intentar de alguna manera como último recurso pues salir a la calle y demostrar a la gente que el sector agroalimentario es muy importante, que nos ha dado de comer durante la época de pandemia que hemos padecido, que en Andalucía genera mucha riqueza y genera mucho empleo, y que viven muchas familias de lo que es el campo, y que su última oportunidad pasa porque estas políticas, ya sea a nivel nacional como a nivel europeo, pues den un giro de 180 grados y se cambie todo absolutamente. Bueno, señor Gavira, pues aquí lo contaremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos un poco a conocer un poquito más de la importancia del sector agrario y en general el campo, la pesca, la ganadería en Andalucía, y bueno, pues aquí estaremos para contar lo que pase, pero que es un sector muy importante. Esto el gobierno no parece que no lo tiene claro, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y os voy a confesar algo, cuando salga de aquí voy a ir a hacer la compra. Y claro, ¿dónde voy a ir? Pues al súper del Corte Inglés. ¿Por qué? Porque allí se hace una muy buena compra. Ahora mismo, que tengo la despensa vacía, siempre encuentro allí las mejores ofertas. Fíjense, para cenar esta noche, un salmón noruego fresquísimo por solo 13,90 el kilo. Y el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur, igual, te llevas 3 y pagas solo 2, ¿sabes qué vamos? Y así en cientos de productos de primera calidad y de las primeras marcas. Y ahora también por compras superiores a 25 euros de su catálogo especial de droguería y perfumería. Te llevas un 30% de regalo y un 20% más si haces tu compra por su web o app.
un regalazo. Es un 30% más un 20% en el supermercado del Corte Inglés, donde tienes buenos precios a diario, pero además promociones y ofertas tan increíbles como esta que les he contado, que harán que este mes ahorres como nunca. En Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, ¿qué es lo que necesitas hoy? Pues allí lo encuentras. Vamos con un asunto alucinante, porque estamos viendo desde hace ya mucho tiempo cómo el gobierno, el anterior, con Podemos, con Sumar, no sé qué, que le hacen la vida imposible a los empresarios. O sea, si no es porque les citan con nombres y apellidos en el Congreso, les suben los impuestos arbitrariamente, les ponen a caldo el del puro, los cenáculos, no sé qué tal. Esta semana, Davos, ¿no? La gran reunión de jefes de todo tipo, de jefes, de mucho directivo, mucho glamour, mucha tal. Luego es verdad que a los nuestros los meten en una sala de estas cutre, pero bueno, en los discursos, ¿no? Pues es un poco lo de siempre, ¿no? Lo de darse un poco de barrillo y tal. Pero en fin, se suponía que el presidente del gobierno tenía mucho interés en verse con los del IBEX, un poco se supone que para aplacar un poco las cosas, ¿no? Bueno, resulta que dura poco, porque dura poco, es en el estado en el que se produce, en esa especie de cuarto. Si no se podría ni respirar ahí en esa salita. Así estaba anoche decía yo, digo, estaban como los niños, mamá, cuando llegamos, que se acabe esto ya de una vez. Bueno, resulta que como el tema de conversación era de Sánchez es tan amplio y tan variado, empezó a romper el hielo preguntándole al directivo de Cepsa si es verdad que le habían dado un premio. Entonces le dice que sí, entonces aplauden todos. Dice, oye, dice el del BBVA, vamos a aplaudir al de Cepsa que le han dado un premio. Y los del PSOE, y la del PSOE que estaba afuera vendiéndole a los periodistas que le habían dado un homenaje en forma de aplauso al presidente del gobierno. Pero bueno, eso son anécdotas, pero no es anécdota cuando fuera en una de las mesas redondas el presidente de Repsol, que es una multinacional impresionante que tiene España, de las pocas que tenemos, y que lleva mucho tiempo, Josu Yonimaz, diciendo, oye, que me parece a mí que nos estamos pasando de frenada, que como sigáis así, pues oye, algunas inversiones a lo mejor me las pienso y tal, yo y otros del sector, y en fin, diciendo cosas muy auténticas, pero muy cabreantes, supongo, para el gobierno. Entonces, por lo visto, según también contamos en Libertad Digital, en la conferencia, pues dice cosas muy sensatas. Dice, oye, o sea, que lo de la renovación de toda la energía y tal, era cambiar el gas súper caro que hemos ido a buscarlo por todas partes del mundo, ahora por carbón. Hombre, que no habéis tenido en cuenta el sector de la industria, que habrá que hacer las cosas de una forma más equitativa, más justa, más tal. Esto, que es una cosa que lo puede decir cualquier persona. Bueno, pues esto supuso que al día siguiente, o sea, el viernes, saliera como una pantera ayer la vicepresidenta Rivera y le pusiera a caldo. O sea, era una cosa que decías, en la noche del jueves, no fue el jueves, claro, porque el jueves estaba yo en Dieter y decíamos, hombre, ¿qué ha pasado? Ha tenido que pasar algo, porque si no, esta mujer no se pone como una leona aquí a decir burradas y tal. Y es que había hecho esta conferencia en la que había puesto blanco sobre negro, pues negro sobre blanco, mejor dicho, las cosas que estamos haciendo mal, en general, todo el mundo, este loco de vamos a la transición de cualquier manera, no sé qué. Javier, que está muy metido en estos temas energéticos, vamos, no dijo nada más que sensateces. Y la respuesta es, o sea, usted es un anticlimático y un descerebrado, poco menos. Hombre, es que el discurso de la vicepresidenta fue absolutamente angustioso. O sea, por un lado, tachando de negacionista, porque ahora la palabra negacionista... Sí. Es que se utiliza para las cuestiones del cambio climático, cuando en el término negacionismo, si hasta donde yo sé, si no me equivoco, se inventó para el nazismo, para la cuestión del holocausto nazi, el holocausto judío, ¿no? Entonces, ya utilizar ese tipo de palabras ya te da la impresión de con quién nos estamos jugando los cuartos. Pero además de eso, vamos a ver, el discurso de Josu Yonimaz parte de una base que es un dato, que es el desplome de la demanda
industrial de energía. Es decir, en todos los países, y especialmente en los países donde se ha producido un salto al vacío desde el punto de vista del cambio energético, como es el caso de, por ejemplo, de Alemania, que es dramático, pero es que incluso en el caso de España, la demanda de energía está cayendo a un ritmo de 2 dígitos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la industria está parada. Que en el año 2022 y en el año 2023 se mantuvo la seguridad del suministro energético y los precios además en el 23 empezaron a descender porque una parte sustancial de las compras del consumo de energía, tanto fuera electricidad como fuera gas y petróleo, se redujo de una forma considerable porque la industria paró. Entonces, no hemos hecho ningún milagro con desconectarnos, eso que suelo decir, del gas ruso, que no nos hemos desconectado. De hecho, España, para nada. Beatriz lo ha publicado muchísimas veces aquí en esta casa, como somos líderes en compras, y además lo estamos comprando más caro, pues lo compramos a un intermediario, claro, que es todavía más interesante, ¿no? Para violar las sanciones, para burlar las sanciones, pues lo que se hace es comprar un intermediario. Entonces, partes de ese hecho que es la demanda industrial. Entonces, a partir de ahí dices, bueno, en los próximos años, ¿qué nos espera? ¿Nos espera algo parecido? Pues resulta que si nos espera algo parecido, tenemos un problema de crecimiento económico de grandes dimensiones. Pero si resulta que vuelve a crecer la demanda industrial y se vuelve a recuperar el sector y la demanda de energía sube, ¿cuál va a ser el precio de la energía en los próximos 4 o 5 años? Mucho más alto que incluso el que hemos tenido en estos últimos 2. Con lo cual, en un escenario malo y en el otro escenario peor. Con lo cual, lo que ha hecho ha sido poner el dedo en la llaga. Es decir, tenemos unos cuantos años más de dependencia de los combustibles fósiles. ¿Que tenemos que electrificar? Sí, pero ¿qué actividades son susceptibles de poder ser electrificadas? Ahora bien, ¿y con qué fuentes de energía vamos a hacer esa electricidad? Porque nosotros nos estamos acercando, por ejemplo en el caso de España, nos estamos acercando a la fecha a partir de la cual es el punto de no retorno del cierre de las nucleares. Y encima, en estos últimos días, después de saber que además se va a subir un 40% la tasa que pagan las nucleares por su desmantelamiento futuro, que es la famosa tasa Enresa. Entonces, ¿eso qué significa? Significa otros 4 euros megavatio hora en el precio, en el coste de producción de las nucleares. ¿Y eso qué significa? Ya saber cuántos en el recibo. Incremento la factura de la luz. Entonces, es una irresponsabilidad tremenda lo que ha hecho Teresa Rivera. Teresa Rivera es que ya cada vez es más difícil hacer rankings de ministros nefastos, ¿no? Pues, pero probablemente esté en los puestos más altos, porque en el top 3 seguro. Los otros 2 podemos elegir porque tenemos para elegir. Y una semana será uno y otra semana será otro. Sí. Hay competencia, pues hay una competencia dura. Que Sánchez quiere mandarla a Europa ahora para que sea... ¿Cómo es esto? Comisaria. Pero eso, Carmen, no te fíes porque además... Bueno, es lo que cuenta. No, pero brevemente, o sea, es un globo sonda, es decir, ellos saben perfectamente, y yo creo que a estas alturas de película, todo el mundo sabe que las elecciones europeas, en prácticamente todos los países europeos, el resultado del Partido Popular Europeo va a ser extraordinario. Y el resultado de los socialistas demócratas, ¿no?, el grupo donde está el PSOE español, va a ser catastrófico. Por tanto, la próxima Comisión Europea necesariamente va a ser una comisión de derechas. Con lo cual, miren, podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos proponer a quien queramos, pero Teresa Rivera no va a ser comisaria. Lo digo, lo estoy diciendo, sí, no va a ser comisaria. Lo apuntamos. Dentro de unos meses, cuando sea después, cuando se forme el próximo colegio de comisarios, ya me decís. La verdad que, bueno, del discurso de Imaz, no me sorprendió en absoluto lo que dijo, porque ya lo ha dicho muchas veces. De hecho, es el directivo del IBEX, y me atrevo a señalarle a él, que más cara le ha plantado al gobierno desde que han llegado a la Moncloa, ya sea porque tu sector es principalmente perjudicado por las políticas energéticas del gobierno, pero bueno, también lo son otros sectores y no han alzado tanto la voz como Imaz. Dijo verdades como puños, como que el coche eléctrico no puede llegar a todo el mundo, será el futuro, pero ahora mismo hay que plantearnos
Y es que los datos están ahí. O sea, que es que la gente, 2023, ha cerrado con se vende un coche eléctrico por cada 17 de combustión o híbridos. O sea, que los españoles compran todavía vehículos de combustión. Primero, porque son más baratos. Y eso hay que tenerlo claro. El coche eléctrico es para gente pudiente. Rentas medias altas. No cualquiera se puede comprar un eléctrico. Eso también lo dijo Imaz. Imaz también dijo que, bueno, pues cerremos las refinerías de petróleo de Repsol, muy bien, un aplauso, y hagamos museos y digamos que ya somos sostenibles. Imaz también dijo que estamos ahora mismo diciendo no al gas, pero abriendo centrales de carbón otra vez, o sea, la descarbonización no está funcionando, estamos abriendo centrales de carbón y contaminando más porque no tenemos dónde sacar la energía. Y eso le ha escocido a Teresa Rivera, que ya, bueno, pues es una prueba más, insultos demagogo, populista, negacionista, una prueba más de que el PSOE, Podemos y ahora Sumar son lo mismo. O sea, luego, si tenemos a Belarra llamando capitalista despiadado a Juan Roch, esto se ha convertido en una costumbre, como ha pasado en repúblicas bananeras otros años, donde el gobierno de un estado se mete con sus empresarios, que esto lo hemos visto en Venezuela. En España hasta ahora no, y ahora vienen insultos por parte del PSOE, por parte de Podemos, por parte de la izquierda más radical, porque se han convertido en el mismo personaje. Y dijo una cosa que le joroba mucho, que es menos ideología. O sea, que aquí la ideología, mire usted, que aquí estamos hablando de las cosas de comer. Déjese de... Dijo justa y equitativa, pero ni prejuicios ni ideología. O sea, aquí no, en este asunto mejor no entrar. Y luego, por cierto, aprovechando también lo de Davos, Lagarde ya definitivamente más o menos ha dicho que hasta el verano no van a bajar los tipos de interés. Claro, incluso es demasiado optimista. Incluso es demasiado optimista. Es que no tiene ningún sentido esas expectativas que se han formado en el mercado de que iba a haber incluso hasta 5 bajadas de los tipos de interés y que iban a ser el primer trimestre la primera. O sea, claro, así le ha pasado al Euribor. El Euribor dio el bajón espectacular de los últimos días del año pasado y principios de este, y ahora otra vez para arriba. Ha pegado la mayor subida de ayer, me parece que fue la mayor subida del año. Claro, o sea, pero son de estas cosas donde al final son movimientos del mercado que no de muy corto plazo y básicamente por confusión de intereses, porque claro, a todos ellos les va fenomenal que bajen los tipos de interés. Es decir, los fondos de deuda, por ejemplo, una bajada, aunque sea de 25 puntos básicos de los tipos de interés, le mete prácticamente un 5 o un 6% ya solamente de rentabilidad anual, sin tener que hacer nada, o sea, con respecto a los niveles de los que parte en enero. Y luego la renta variable, pues ya dicen, bueno, es que en el año 2023 ha dado dio lo que dio de sí, o sea que fue bastante. De hecho, la bolsa española tuvo un resultado extraordinario, pero empezó fatal ya. Empezó, claro, pero el problema es, oiga, que es que aquí no estamos hablando, no podemos tampoco jugar con los tipos de interés porque la inflación no está controlada. O sea, la inflación es algo que va a seguir dando guerra y es un tema que tenemos que vigilar muy de cerca, y obviamente los bancos centrales no se pueden pillar los dedos. Hombre, que no han conseguido ni bajar la inflación al nivel objetivo, ni parece que lo vayan a conseguir este año. Entonces, si llevas bajando tipos cuántos meses, más de un año, y no has conseguido controlar la inflación, es que no puedes, o sea, no puedes dejar de cambiar de política monetaria, porque entonces has hecho el ridículo. Entonces lo que has hecho no ha servido para nada. Que además se van añadiendo nuevas preocupaciones, como es lo del Mar Rojo, que es el del cisne negro, que tampoco nadie se ha tenido en cuenta. Oye, pero es que eso va a subir la inflación. Del gobierno para aferrarse, es que ahora va mal la economía, o es que la inflación no baja lo suficiente. Yo cuando vi una crisis aquí, radicales asaltando barcos, digo, ya está, Pedro Sánchez, a ver cuánto tarda en decir que claro, que no puede hacer nada y que la economía va muy mal por el Mar Rojo. No. Ay, Dios. Bueno, como les venimos así a lo largo del programa dando pues bastante información, y buena, yo creo, porque es un sector al que queremos y al que hay que cuidar. Oye, que hay que cuidar, que es que nos dan de comer y son muy importantes. También con Banco Santander vamos a hablar del sector agroalimentario.
Verán, los últimos acontecimientos de estos años nos han hecho poner en valor, lo decía yo antes, la importancia del sector agroalimentario. Es que agricultores y ganaderos conforman una parte esencial y fundamental en nuestra vida. Sin embargo, muchas veces, la mayoría, están injustamente aislados de la evolución, sobre todo de la tecnológica. De ahí que necesiten apoyo para mantenerse. Banco Santander, en su compromiso con el campo, cuenta con iniciativas y programas dirigidos a este sector que refuerza año tras año. Así que, además de los 4.325 millones de euros destinados a las empresas agro en 2023, la entidad reforzó su apuesta y ha alcanzado las 125 oficinas especializadas en el negocio agro en España. Ahora Banco Santander ha dado un paso más con Avanis, que es la primera plataforma digital integral de apoyo al sector agroalimentario español. Esta iniciativa está pensada para impulsar su competitividad con modelos de negocio más eficientes y sostenibles. Y vamos a hablar de otro sector, de estos que los de extrema izquierda decían, pues esto no tiene valor añadido, esto es un sector que hay que, no, hombre, turismofobia, que no vengan tantos, que nos agobian, que no es tal. Bueno, pues el sector turístico español ha superado el año pasado los 84 millones de visitantes, que se han dejado 108.000 millones de gasto. Así que no solo ha consolidado su recuperación en 2023, sino que ha generado en el año casi 187.000 millones de euros de actividad. Ha elevado su contribución, por tanto, a la economía nacional al 12,8%, que es en torno al 70% del crecimiento real de la economía española. Es máximo de la serie histórica y además creó 100.000 empleos. Estos datos son de Exceltur, que por cierto se ha atrevido ya a hacer alguna previsión para 2024. Dice que los datos van a ser aún mejores. Espera que la aportación del sector se eleve hasta superar los 200.000 millones y su participación en la economía hasta el 13,4%. Así que la turismofobia, venga. Vamos a hablar del asunto Montoro, no solo porque nos caiga mal o hiciera muchas cosas mal, que también, sino porque los del PSOE tienen una jeta. O sea, se meten con Montoro porque tal, pero oiga, si ustedes lo aprobaron, es que este decreto ley contó con el voto favorable del Partido Socialista. No solo el decreto ley, sino también el hecho de que no se tramitara como proyecto de ley. También votó el Partido Socialista a favor. Y ahora vamos a la letra pequeña. O sea, bueno, ¿y cuántos decretos leyes ha hecho este gobierno que le ha tumbado al TC y los que le va a tumbar? Porque claro, como tarda tanto Pero este en concreto, vamos a ver, resulta que le da la razón a la sociedad, a las empresas, de que ese impuesto no solamente se hizo mal en la forma, sino también en el fondo. Y resulta que pone unas cláusulas que hacen que, ay pobre el Estado ahora, Hacienda, ¿cómo va a tener que devolver tanto dinero? Para que devuelva menos, vamos a poner límites. Y al final solamente le van a poder recurrir los que lo tienen recurrido y todavía no ha tenido... los que lo tengan abierto por la vía judicial. Si se ha cerrado el proceso judicial de la empresa que lo recurrió en su momento, que recurrió esa, bueno, Montoro no subió sociedades, sino que eliminó ventajas fiscales, no les dejaba contar a las empresas si habían perdido dinero años anteriores, por doble imposición tampoco les dejaba tenerlo en cuenta y bueno, pues parecía que eran como 5.000 millones, otros hablan de 7.000 y demás, pero bueno, Hacienda al final no acabará devolviendo eso, no parece que será una plusvalía como el caso de la plusvalía municipal. Pero bueno, veremos a ver en qué queda. Montoro, gran enemigo de las empresas, y ahora estamos bajo un gobierno que es todavía más enemigo todavía. Y luego lo de hacer las sabiendas, o sea, vamos a ver, si es que, ¿qué pasa? Que necesitabas en ese momento, pero es que las cosas no se pueden hacer así, y ahora no puedes criticar a otros que hacen decretos, bueno, nosotros sí, pero es que, vamos a ver, si Montoro no sabía que ni el IRPF ni el impuesto de sociedades se puede tocar por decreto ley, es que me extraña. Bueno, claro que lo sabían, lo que ocurre es que sabían perfectamente cuál es la dinámica que tienen este tipo de procedimientos, es decir, hasta que se llegó a la Audiencia Nacional, si no recuerdo mal, entonces la Audiencia Nacional fue la que elevó la cuestión de inconstitucionalidad y esa es la que ahora se ha resuelto, que de hecho se ha resuelto, por cierto, por unanimidad de los miembros del tribunal. Con la abstención de Campos. Campo. Mira, no sabía, pensaba que había sido unanimidad. Y yo lo estuve pensando y digo, si esto no tiene nada que ver con Meritxell Batet, ni ha sido ministro de...
Bueno, curioso, porque también hizo una consideración bastante curiosa cuando se resuelve el primer recurso de la Comunidad de Madrid sobre el impuesto de las grandes fortunas, que también tuvo ahí un pronunciamiento, un voto particular. Exactamente. Sí, pues particular. En el tema impuestos parece que le pone. Parece que llevar la contraria. Las cuestiones fiscales parece que le gustan. No, pero es curioso que al final ha concertado una gran mayoría de una cosa que ya vulgarmente se le conoce como el tribunal, la sala del 7-4, ¿no? Que es como están sacando la mayor parte de los recursos. Pero hay dos cosas, es decir, por un lado está el que evidentemente esto se hizo mal a sabiendas, es decir, y sabiendo que posteriormente el procedimiento es tan farragoso que luego llega un momento en el que se eterniza en el tiempo y no se resuelve, y por tanto los perjudicados no tienen forma de poder ser resarcidos. De hecho, siempre los recursos sobre los temas fiscales en el Constitucional siempre se hacen de la misma manera, es decir, se hace un apaño. Es decir, es un apaño en el cual dices, pues mira, entre tal fecha y tal otra, con estos beneficiarios estos otros, se limita qué es lo que se puede devolver. Se ha hecho con todo, desde la plusvalía municipal, pasando por el famoso céntimo sanitario, por otros muchos elementos donde España ha sido, la Hacienda española ha sido condenada reiteradamente o se le ha negado la posibilidad de que eso fuera constitucional y estuviera de acuerdo a la norma. Pero hay un elemento que me indigna aún más, y eso es algo en común con el actual gobierno, que es la falta de responsabilidad de la persona que toma esas decisiones. Es decir, la falta de responsabilidad no solo ya ni digo jurídica o económica o del tipo que sea, sino la responsabilidad incluso moral y política. Es decir, ahora estaría bien darle un toque al señor Montoro, a lo mejor nos está escuchando, para decir, oiga, usted no tiene nada que explicar, usted no tiene nada que argumentar, que justificar después de que los tribunales, no solo con esto, sino con otras decisiones que usted ha tomado, lo que hizo con la amnistía fiscal, lo que hizo con muchas cosas. Con lo del extranjero, la declaración. El 720, fundamental el 720. No tiene que explicar nada. No tiene que rendir cuentas ante la sociedad española. Sí, sabemos que usted está muy mayor, que tiene sus problemas, como todo el mundo. Al final, bueno, no es algo que sea eximente. Y lo mismo va a pasar con la señora que tenemos ahora de ministra de Hacienda y de ya pope total de las cuestiones económicas en este gobierno, cuando dentro de unos años pues también haya resoluciones desfavorables de los tribunales. De hecho, por ejemplo, sobre el asunto de las mascarillas, que hay un montón de causas abiertas. Una de ellas, leí el otro día en The Objective, que una que se llevó 40 y casi 50 millones de euros, que se dice pronto, que era una empresa catalana que no se dedicaba para nada a las mascarillas ni nada que se le parezca, no tenía nada que ver, abrió la empresa para esos contratos, y ni ha presentado cuentas ni del 20, ni del 21, ni del 22, o sea, como si no existiera la empresa. Y le has dado todo ese dinero. ¿Dónde está el señor Illa, que ahora es el gran, que va a ganar las elecciones catalanas, que tal, y que es igual un pope de la tal, pero usted es un pope y usted es un jeta? Usted tenía que estar en los tribunales. Ustedes dieron todos esos contratos a dedo a empresas que en su vida habían tratado ni con China, ni se dedicaban ni siquiera ni a era una cosa de cosmética o sea, nada que ver con la salud ni con nada que se le pareciera. Bueno, pues ha desaparecido esta en concreto, pero hay muchas más causas abiertas. ¿Qué ha desaparecido la empresa? Y el ministro ya se ha lavado las manos y desaparecen del cargo. Pues esto es lo mismo, o sea, claro, los temas tardan tanto que al final se esfuma el político de dar explicaciones, se fuma la empresa a la que le ha dado los contratos, como está pasando ahora en Valencia, que están descubriendo que hay ahí miles, centenares de millones de euros que se los han dado a Rita la Cantaora, a los amigos básicamente. ¿Y qué? Y pues que no pasa nada tampoco. No, vamos a hacer una auditoría, no sé qué tal. Pues coño, esos tíos tenían que estar ya sentados en un banquillo, dando explicaciones. Pero eso evidencia la falta de responsabilidad en este caso de los gestores políticos que encabezan las diferentes administraciones, de cómo sabes que en el corto plazo, en el muy corto plazo,
Da igual que haya informes desfavorables de los juristas, que es lo que ha pasado, bueno, lo que hemos visto en el Congreso de manera escandalosa, da igual que los interventores, que la gente, digamos, que ejerce las labores de control de auditoría interna puedan hagan ese trabajo y sobre todo respondas y cumplas lo que te están diciendo, que es la literalidad de la ley. Entonces ya se ha encontrado esa vía paralela, y esa vía paralela, una vez que lo encuentras y lo utilizas, es bastante difícil dejarlo de utilizar. Pero en general, desde ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, cualquier nivel de la administración. Entonces, por ejemplo, en el caso de Valencia, es muy llamativo como, aparte de las facturas sin pagar, que eso es un clásico ya. Es un clásico, porque al final, ¿cuál es una manera muy digamos, muy curiosa de no pagar? Pues lo que haces es guardar las facturas en el cajón. Y de que no te sumen como que las debes, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que hacía Montoro, lo que estuvo haciendo durante 6 años para que no computara para que el objetivo de déficit se cumpliera por los pelos. Todos los años, cuando llegaba el mes de octubre, guardaba las facturas en el cajón, manipulaban el deflator del consumo público para hacer creer que estaban bajando los precios de la compra de los bienes y servicios de la administración, y luego todo eso que había dejado en el cajón lo sacaba en el trimestre siguiente. Entonces veías unos dientes de sierra cada año, bueno, 2012, por lo menos 2013. Te corto porque por lo menos lo sacaba en algún momento. Bueno, sí. Porque 3 meses después. Los anteriores, no, pero es que los anteriores, como decía el propio Montoro, a pesar de que luego hizo eso, decía, no, si es que cuando yo llegué aquí no es que no hubiera nada es que no había alfombras. Sí. Lo que había debajo de las alfombras, dice, no, si no había alfombras, se les habían llevado también. Sí. La verdad que este montorazo que se nos avecina ahora, y que Hacienda va a hacer todo lo posible por no pagar y pagar lo menos posible, también es una prueba de que la ventaja con la que cuenta Hacienda a la hora de judicializar cualquier problema frente al contribuyente. Es muy difícil, hay que ser muy valiente para meterte en pleitos con Hacienda. Hacienda ni el ministro del ramo va a tener ninguna responsabilidad, ni tampoco los inspectores, que en ese momento abren paralelas, abren investigaciones, y que bueno, que ellos en su momento cobran el bonus, y ya si luego hacen Hacienda que darte la razón a ti, no les van a buscar ni les van a quitar su prestación, su incentivo por ser tan productivos y cobrar tantos impuestos. Carpetazo. Entonces, pues es complicado luchar contra Hacienda, y Hacienda ahora en sociedades, bueno, pretende, Yolanda Díaz de la Primera, que quiere sacarles 10.000 millones de euros más a las empresas, algo que pues no va a ser posible porque no los tienen, básicamente. Por ejemplo, a las aéreas, con lo de los vuelos cortos. Claro, y a los directivos también, porque bueno, pues va a conseguir que cobre poco. Pero de ahí no rascan porque se creen que los directivos y las empresas no hacen nada, o sea, se quedan así estáticas a ver si, esperando a que le caiga la norma encima. Hombre, no, la gente no es tonta. Y es que no tenemos tantos directivos, es una pena, ojalá tuviéramos muchos, pero Yolanda Díaz se puede permitir hacer este tipo de declaraciones peligrosísimas, porque al final el peso de la recaudación del Estado pues está sobre las rentas medias. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que sí que puede conseguir, primero, que ese talento que tanto les preocupa que se ha ido no vuelva. No espantarlo, por supuesto. Y no atraer que talento las tampoco. Maletas. Y tú ya no escuchas atraer. a esta ministra, tú eres un directivo de Dublín, y dices, vamos, yo a España no me voy, empresa, no oye, me mandes llevarme allí otra vez a Dublín, que aquí me machacan. Y no me mandes allí porque no me voy, porque ahí no soy bien recibido. Nada, unos minutitos que nos quedan por lo de Naturgy, porque bueno, es otra superempresa que está en conversaciones que también lo de Telefónica también está ahí parado, pero bueno, lo de Naturgy porque el gobierno dice que lo tiene que mirar con lupa, que no sé qué tal, es la entrada, ¿no? Sí, o sea, BlackRock lo que ha hecho ha sido comprar a uno de los principales accionistas que tenía Naturgy, a GIP, un fondo de infraestructuras bastante importante. Esta operación lo que es puro postureo de lo que dice el gobierno, porque no puede hacer nada, es decir, simplemente un cambio accionario de estas características. ¿Y por qué monta este numerito que lleva montando toda? Pero es que lo hacen siempre, es decir, al final luego ya es cuando internamente aquellos que les dicen, oye, no podéis hacer estas cosas, luego terminan por hacerles caso porque no puede ser. Entonces, pero fíjate, ahí lo más interesante no es el cambio de manos de una parte del accionariado, sino lo más importante es que BlackRock es
es el fondo que tiene la mayor parte, o sea, es el principal accionista de las compañías del IBEX, es decir, tiene una exposición a España muy importante y por tanto requiere de llevarse razonablemente bien con el gobierno. De hecho, cada vez que ha podido el CEO de BlackRock reunirse, hacer fotos, ayudar, echar un capote al presidente del gobierno, siempre lo ha hecho, no ha escatimado esfuerzos en hacerlo, porque piensa que tiene ya suficiente inversión, suficiente dinero, entre comillas, enterrado en España, como para coger y para pues sacar demasiado los pies del tiesto. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta compañía, que tiene desde hace ya unos años sus directivos, su principal directivo especialmente, el objetivo de trocearla, o sea, de separar el negocio regulado de redes, de todo lo que es la parte que es de retribución regulada y la parte de mercado libre, y de esa manera pues intentar con ese troceamiento vender una parte de la compañía, es un problema para España, es un problema desde el punto de vista de las infraestructuras necesarias que tienes que tener en un país para que funcionen cada día. La llave de la despensa no se la puedes dejar a cualquiera, y en ese sentido Beatriz decía antes una cosa muy importante, que es: tenemos pocos directivos, a eso le sumo que tenemos pocas grandes compañías y pocos grandes inversores, y por tanto lo que hemos hecho ha sido continuamente a lo largo de los años dejarle la llave de la despensa a gente de fuera, que cuando has tenido que echar mano en algunas ocasiones, respetando todos los principios de la competencia, del libre mercado, en los que creemos y somos liberales y creemos en el mercado, pero hay ciertas cuestiones en las cuales la despensa es la despensa, y tienes que saber si tú juegas con unas reglas y otros juegan con otras. Entonces, en ese sentido, Naturgy es una cuestión preocupante, o sea, desde el punto de vista no de este cambio de manos de accionariado, sino de lo que puede pasar después. Y dentro de todo eso, las enormes presiones y el vértigo que da cuál va a ser la intervención, cómo meterán la mano el gobierno en los próximos años, con la sucesión de la Fundación La Caixa y todo lo que es todo el entorno de La Caixa, y por tanto tocando de los pocos inversores institucionales que hay en España, que dan ese colchón o tienen esa participación en compañías españolas y en sectores que eso de verdad sí son sectores estratégicos. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos Beatriz, llegado. ya Chopin ya ha sonado y ya te tengo que despedir. Muchas gracias por acompañarme. Buenas tardes. Sí, Javier Santa Cruz, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Naya Pertusa, que está en la producción, a Víctor San Román en los mandos técnicos. Gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que nada, en una hora nos pueden ver, ¿no? Ya a las 3, quería decir, nos pueden ver ya en Libertad Digital Televisión. Volvemos el próximo sábado, que tengan un buen fin de semana, aunque sea lluvioso y frío, que descansen. Economía para todos con Carmen Tomás.